Primeramente, el conocimiento es un proceso gradual y sistemático, donde se van superando las primeras experiencias de los productos hasta llegar a un saber más acorde con la realidad. Luego, si se quisiera tratar el tema del origen del conocimiento, surge el siguiente interrogante. ¿El conocimiento se origina por la experiencia o por la razón? Es decir, si el hombre viene de por sí dotado de ciertos conocimientos o requiere adquirirlos en el transcurrir del desarrollo de sus propias facultades, sensibles e intelectivas a la vez, se plantean pues distintos orígenes, como el racionalismo dice que el conocimiento tiene su origen en la razón, pero la experiencia no cuenta, la cual es considerada como la fuente principal de este. El empirismo dice que el origen está en la experiencia, ya que todo lo que tenga que ver con el pensamiento inevitablemente ha tenido que pasar por los sentidos. El intelectualismo es una posición entre el racionalismo y el empirismo, la cual considera el conocimiento como producto de la razón y la experiencia. Y el a priorismo también menciona que el conocimiento es un compendio entre los datos proporcionados por la experiencia y la estructura del sujeto. Por otro lado, la ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Mediante estas construcciones, la ciencia ha sido aplicada para mejorar el medio natural a partir de las necesidades humanas y distingue dos tipos de ciencia: las ciencias formales, donde los enunciados consisten en relaciones entre signos, y las ciencias fácticas alcanzan un tipo de conocimiento racional y objetivo. Concluyo con que el conocimiento y la ciencia siempre van a estar en progreso. Para Popper, el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía y consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. La ciencia, se podría decir, comienza con teorías, prejuicios, supersticiones y mitos, o más bien comienza cuando el mito es objeto de desafío. Y su método, el método científico, consiste básicamente en la formulación de ideas innovadoras y en su sometimiento a las más razonables, rigurosas y eficaces refutaciones posibles. Un programa de investigación científica es la unidad descriptiva de los grandes logros científicos, constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad espacio-temporal que relaciona a sus miembros estableciéndose versiones modificadas según un plan inicial común. Cada programa de investigación científica consta de un núcleo duro de teorías protegido de los ataques por un grupo de hipótesis auxiliares que se van readaptando o sustituyendo hasta que ya no pueden resistir el ataque de otras teorías al núcleo duro. En efecto, cada uno de esos programas está formado por tres capas concéntricas de entidades dialécticas: el núcleo central, que reúne los supuestos básicos y esenciales del programa, o sea, todo aquello que es fundamental para su existencia. Este núcleo central está celosamente protegido de las peligrosas avanzadas de la falsación por un cinturón protector llamado heurístico negativo, que es un principio metodológico que estipula que los componentes del núcleo central no deben abandonarse a pesar de las anomalías, y está constituido por múltiples elementos como hipótesis auxiliares, hipótesis observacionales, diferentes condiciones experimentales, etc. La capa externa del programa científico de investigación se conoce como heurístico positivo y representa las directrices generales para explicar los fenómenos. La CATOS examina en detalle los distintos mantos que constituyen los programas de investigación, el carácter flexible de la heurística positiva, el papel de las anomalías y las diferentes interpretaciones que pueden darse a las confirmaciones, refutaciones y desafíos, para lo cual uso un abundante material histórico, considerando que la filosofía de la ciencia sin historia de la ciencia es vacía. Thomas Kuhn declara que básicamente paradigma se debe entender en dos sentidos diferentes, pero no por ello opuestos. En su primer sentido, paradigma es un conjunto de creencias, técnicas, métodos y valores que constituyen una comunidad científica, y en su segundo sentido,
Paradigma es una especie de modelo, conjunto de reglas extraído de ciertas soluciones a problemas que se le han planteado a un grupo de científicos. Los problemas que van surgiendo en los paradigmas se van resolviendo desde los supuestos del paradigma compartido, contribuyendo así al progreso de la ciencia normal. Cuando los problemas son solución posible se acumulan, el paradigma entra en crisis y el desasosiego invade a la comunidad. Lo que se requiere y produce es un cambio de paradigma, un cambio radical de estilo, conceptos y supuestos, una revolución científica. Los revolucionarios verán el mundo de un modo inédito e incomparable con el antiguo y formarán una comunidad nueva que sustituirá a la antigua conforme se vayan muriendo los componentes de esta última, incapaces de convertirse o adaptarse al cambio de paradigma. Los ejemplos más evidentes de revoluciones científicas son los episodios famosos del desarrollo científico, que con frecuencia han sido llamados anteriormente revoluciones. Cada una de ellas necesitaba el rechazo por parte de la comunidad de una teoría científica antes reconocida para adoptar otras incompatibles con ella. Finalmente, la revolución científica es quizás la circunstancia en que el desarrollo de la ciencia exhibe si plena peculiaridad, sin que importe gran cosa de qué materia se trate o la época considerada. Por último, Feyerabend negaba la existencia de un único método para dar con el conocimiento científico, afirmaba la existencia de muchas vías de acceso al conocimiento verdadero. Esta idea es, digamos que, muy poco ortodoxa, teniendo en cuenta que la ciencia suele ser definida precisamente a partir del concepto del método de la ciencia. Afirmar que la ciencia no tiene ningún método adecuado ni propio significa simplemente considerar que los científicos saben hacer su trabajo porque tienen conocimiento científico, pero no porque utilizan un método considerado como el método de la ciencia. Esta visión tiene un precio a pagar. Si la ciencia no posee un método que diferencie la ciencia de lo que no lo es, tampoco podemos afirmar que la ciencia sea un conocimiento superior a la disciplina no científicas. Siempre se consideraba que la ciencia era superior a todas las disciplinas de conocimiento porque la ciencia, a diferencia de otras, posee un método. Feyerabend niega la existencia de un método adecuado por la ciencia de un método propio, característico por lo cual esta superioridad de la ciencia no existe.